Navidad, la época del año en la que todo debería ser amor, esperanza y unión. Para Elena, sin embargo, este diciembre será diferente. Su matrimonio, que siempre pareció estable y lleno de confianza, comienza a resquebrajarse tras un pequeño pero inquietante detalle, una firma. Lo que parecía ser un gesto inofensivo se convierte en el comienzo de una cadena de secretos, mentiras y revelaciones que cambiarán su vida para siempre. La fría brisa de diciembre se colaba por las ventanas entreabiertas, envolviendo la casa en un silencio apenas roto por el crujir de la madera. Elena miraba fijamente el documento que Andrés había colocado sobre la mesa del comedor, como si ese papel insignificante pudiera explotar en sus manos. «Es solo un trámite», había dicho él, con la voz dulce que siempre usaba para convencerla. Pero esta vez, algo no encajaba. La urgencia en su tono, la forma en que el bolígrafo se quedaba suspendido en el aire esperando su firma, y esa insistencia que nunca antes había mostrado, todo resultaba extraño, incómodo. Andrés, su siempre confiable y carismático esposo, parecía otro hombre. Un hombre que ahora evitaba mirarla directamente a los ojos. Elena intentó calmarse, convencerse de que tal vez estaba exagerando. Después de todo, ¿por qué habría de desconfiar del hombre con el que había compartido los últimos 10 años de su vida? Sin embargo, mientras trataba de reanudar su rutina diaria al día siguiente, la duda se instalaba como una sombra en su mente. Hacía las mismas cosas de siempre: preparar el café, revisar los correos del trabajo, regar las plantas junto a la ventana. Pero todo se sentía distinto. Como si cada rincón de la casa le gritara que algo había cambiado, que el documento sobre la mesa no era lo que Andrés quería hacerle creer. Y luego estaba él, con esa sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, insistiendo cada noche: «Es para nosotros, Elena. Por favor, confía en mí». Esa tarde, mientras intentaba concentrarse en un libro, recordó pequeños detalles que antes había ignorado. Andrés últimamente pasaba mucho tiempo en el despacho, cerrando la puerta con cuidado cada vez que entraba. Además, algo en sus palabras parecía calculado, frío, como si cada frase fuera ensayada. «¿Por qué estás tan apurado con esto?», le preguntó finalmente durante la cena, tratando de sonar casual. Andrés alzó la mirada por un segundo, pero su respuesta fue evasiva. «Es un regalo para ti, para que todo esté en orden antes de Navidad». «Orden». Esa palabra se quedó flotando en el aire, pesada y ambigua, como si escondiera algo más. Esa noche, la discusión que ambos habían evitado se hizo inevitable. Andrés colocó el documento frente a ella, como lo había hecho durante los últimos días, y le tendió el bolígrafo. «Es solo un gesto simbólico», insistió. Elena respiró hondo y lo miró con una determinación que no sabía que tenía. «No voy a firmar algo que no entiendo del todo, Andrés. Quiero revisarlo mañana, con calma». Un destello de algo parecido al enojo cruzó por los ojos de su esposo, pero él lo disfrazó rápidamente con una sonrisa tensa. «Claro, amor. Como tú quieras», dijo, pero su tono dejó una sensación de incomodidad en el ambiente. Cuando Andrés se retiró al despacho esa noche, Elena supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Aprovechando que él estaba distraído, tomó el documento y lo guardó en su armario. Allí, bajo una pila de ropa, quedó oculto hasta que pudiera revisar cada palabra con cuidado. Sentada en la cama, con las luces apagadas, sintió que una nueva energía comenzaba a invadirla. No era miedo, aunque había algo de eso. Era una sensación diferente, más intensa, más profunda. Era la certeza de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Las luces de Navidad parpadeaban en las calles de Madrid, pero Elena apenas las notaba. Desde aquella noche, el documento que había guardado en su armario se sentía como un secreto que la quemaba por dentro. Durante el desayuno, mientras Andrés leía el periódico fingiendo calma, ella lo observaba con discreción. Era como si su esposo, siempre tan seguro de sí mismo, escondiera algo más grande que ese supuesto regalo de Navidad. Aquel papel, que él insistía en que firmara, no salía de su cabeza. Finalmente, aquella mañana, mientras Andrés estaba fuera, decidió revisar el documento más detenidamente. Sentada en la mesa del comedor, con una taza de café enfriándose junto a ella, Elena desplegó el papel. Las palabras legales se acumulaban frente a sus ojos como un lenguaje extraño, un rompecabezas imposible de descifrar. Había algo en esas cláusulas que no tenía sentido, menciones a renuncias, términos complejos que sonaban demasiado formales para ser un simple regalo. La duda se transformó en alarma. ¿Por qué Andrés había sido tan insistente?
sin esperar más, decidió llamar a su amiga Clara, una abogada con quien siempre había podido contar. Clara, necesito que me ayudes con algo. Es urgente, le dijo por teléfono, tratando de mantener su voz firme. Horas después, ambas se encontraban sentadas en una cafetería, lejos de las miradas de Andrés. Clara, con el ceño fruncido, leía el documento en silencio mientras Elena jugueteaba nerviosamente con una servilleta. Finalmente, la abogada levantó la mirada, y su expresión lo dijo todo. Elena, esto no es un trámite cualquiera, murmuró, apartando el papel. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. ¿Por qué Andrés querría que firmaras esto? Aquí renuncias a derechos importantes. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué derechos? No entiendo lo que dice, susurró, con la voz temblorosa. Clara le tomó la mano. Si firmas esto, podrías perder todo, incluso más de lo que imaginas. Elena regresó a casa con el documento en la bolsa, sintiéndose más perdida que nunca. En lugar de confrontar a Andrés, decidió observarlo, analizar cada uno de sus movimientos. Y no tardó en notar cosas inquietantes. Andrés, quien solía ser despreocupado y relajado, ahora parecía más controlador. Comenzó a cuestionar cada salida de Elena, incluso las reuniones con Clara. ¿Dónde has estado? Te he llamado varias veces, le decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, fingiendo naturalidad, respondía con excusas vagas. Sin embargo, por dentro sabía que algo estaba a punto de estallar. Una noche, mientras cenaban, Andrés volvió a tocar el tema. ¿Has pensado en lo que te pedí? La Navidad se acerca, Elena. Quiero que todo esté listo. Ella, esforzándose por no mostrar su nerviosismo, contestó, estoy revisándolo, Andrés. No quiero cometer errores. Él la miró fijamente, como si intentara leerle la mente. ¿Errores? Elena, esto es para nosotros. ¿Acaso no confías en mí? La pregunta la dejó helada. Confiar. Esa palabra resonó en su mente como un eco. La confianza, que había sido la base de su relación, ahora se sentía como un terreno quebradizo. Esa misma noche, mientras Andrés dormía, Elena revisó su celular y notó algo extraño, mensajes eliminados, llamadas a números desconocidos, movimientos que no eran propios de él. Su intuición le gritaba que había más de lo que ella podía ver en ese momento. ¿Qué estás haciendo, Andrés?, murmuró para sí misma, sintiendo que su mundo comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, entre el miedo y la confusión, algo más despertó en ella, una determinación silenciosa, una necesidad de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Elena despertó aquella mañana con una sensación de inquietud que no lograba sacudir. Desde que Clara le había advertido sobre el contenido del documento, su vida había entrado en una espiral de incertidumbre. Andrés seguía actuando como si nada estuviera mal, pero ella podía sentir cómo la tensión se acumulaba entre ellos. Cada gesto, cada palabra, parecía calculada. Esa mañana, mientras él se preparaba para salir al despacho, ella lo observó detenidamente, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que una vez había amado sin reservas. Pero lo único que encontró fue un muro frío, infranqueable. Elena comenzó a atar cabos, recordando conversaciones que en su momento no parecieron importantes, pero que ahora adquirían un significado perturbador. Había cosas que Andrés había mencionado en el pasado, detalles de su vida personal y profesional, que nunca terminaron de encajar del todo. Decidida a encontrar respuestas, esperó a que él se fuera y se dirigió al despacho personal que Andrés siempre mantenía cerrado con llave. La puerta estaba entreabierta, como si él hubiera olvidado cerrarla en su prisa matutina. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena entró. El despacho, normalmente ordenado y pulcro, estaba cubierto de documentos y carpetas apiladas. Elena comenzó a revisar con cuidado, asegurándose de no dejar evidencia de que había estado allí. Tras unos minutos, encontró una carpeta que llevaba su nombre. Dentro, descubrió una serie de documentos relacionados con una deuda grande y desconocida, algo de lo que Andrés jamás le había hablado. También encontró referencias a una empresa que no reconocía, y un nombre que aparecía repetidamente, Cecilia.
¿Quién demonios es Cecilia?, murmuró para sí misma, sintiendo cómo la confusión y el miedo se mezclaban dentro de ella. Mientras continuaba explorando, el sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Andrés estaba de vuelta mucho antes de lo esperado. Sin tiempo para esconder los documentos, Elena cerró la carpeta de golpe y se giró justo cuando él entraba en el despacho. ¿Qué haces aquí?, preguntó Andrés, con una mirada que mezclaba sorpresa y sospecha. Elena intentó mantener la calma, forzando una sonrisa. Estaba buscando mi agenda. Pensé que tal vez la había dejado aquí, respondió con voz temblorosa. Andrés la miró fijamente durante un largo momento antes de responder. Sabes que no me gusta que revuelvas mis cosas, Elena. Todo está organizado, ¿entiendes? Ella asintió rápidamente, sintiendo cómo la tensión en el ambiente se volvía insoportable. Esa noche, mientras Andrés dormía, Elena repasó mentalmente todo lo que había encontrado. ¿Qué significaban esas deudas? ¿Por qué nunca le había hablado de ellas? ¿Y quién era Cecilia? Cada pregunta parecía abrir un nuevo abismo de dudas y miedos. Pero más allá del temor, algo más comenzaba a surgir en su interior, una determinación silenciosa, una fuerza que no sabía que tenía. Andrés estaba escondiendo algo, algo grande, y ella estaba decidida a descubrirlo, sin importar lo que le costara. Los días siguientes, Andrés comenzó a comportarse de manera más controladora que nunca. Cada vez que Elena intentaba salir, él le preguntaba a dónde iba, con quién. Incluso su tono parecía haber cambiado, pasando de la amabilidad a algo más cortante, más intimidante. ¿Por qué te comportas así?, le preguntó ella una noche, incapaz de contenerse. Andrés se limitó a sonreír de forma fría. Solo quiero asegurarme de que estás bien, respondió. Pero en sus ojos había algo que la aterrorizaba, la certeza de que él sabía más de lo que decía, y de que no estaba dispuesto a dejarla escapar fácilmente. Sin embargo, Elena sabía que no podía detenerse. Cada día que pasaba, sentía como la verdad se acercaba más, como una sombra amenazante que estaba a punto de revelarse. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitarlo. Andrés había subestimado algo esencial, ella no era una mujer que se rendía fácilmente. Los días transcurrían con un aire de tensión que parecía crecer en cada rincón de la casa. Elena sentía que la distancia entre ella y Andrés se hacía más grande, pero también más peligrosa. Esa noche, después de un día particularmente frío, Elena se armó de valor para regresar al despacho. Andrés había salido, y el silencio en el hogar era su único cómplice. Esta vez, buscó con más calma, revisando cada carpeta y documento. Fue entonces cuando encontró algo que no esperaba, una carta escrita por Andrés, pero dirigida a alguien más. El nombre en el encabezado era un puñal al pecho. Cecilia. Elena sostuvo la carta con manos temblorosas, leyéndola una y otra vez como si las palabras pudieran cambiar en algún momento. No era una carta cualquiera, el tono era íntimo, casi nostálgico. Hablaba de decisiones difíciles, de riesgos y, lo más perturbador, de un plan que parecía involucrarla a ella de manera indirecta. ¿Quién era Cecilia? ¿Y qué papel jugaba en todo esto? Las preguntas se acumulaban como un río desbordado. Elena sintió que su mundo se tambaleaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella despertó, una mezcla de rabia y una determinación casi visceral. Cuando Andrés regresó esa noche, Elena no pudo ocultar del todo su inquietud. Durante la cena, lo observaba con una mezcla de miedo y desprecio, tratando de entender cómo había llegado a compartir su vida con alguien tan enigmático. Finalmente, incapaz de contenerse, lo enfrentó. ¿Quién es Cecilia, Andrés? ¿Por qué nunca mencionaste su nombre? La pregunta cayó como un rayo en medio del silencio. Andrés, que estaba a punto de llevarse un trozo de pan a la boca, se detuvo. Por un momento, su expresión fue de sorpresa, pero rápidamente se transformó en frialdad. No tienes derecho a cuestionarme, respondió con una calma que solo hizo que Elena se sintiera más aterrada. Mis asuntos son míos, Elena. Firma el maldito documento y deja de hacer preguntas. Elena retrocedió un poco, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No hasta saber la verdad, que estás ocultando, insistió, su voz cargada de emoción. Pero Andrés no respondió. En cambio, se levantó de la mesa y salió del comedor sin mirar atrás, dejándola sola con sus pensamientos. Esa noche, Elena lloró en silencio, pero no de tristeza. Su llanto era de furia, de decepción, y de algo más, una creciente determinación de no dejarse vencer. Andrés podía intentar intimidarla, pero ella no iba a retroceder.
Los días siguientes fueron un juego de estrategia. Andrés, quizás sintiendo que Elena estaba cada vez más cerca de la verdad, comenzó a tomar medidas para mantenerla bajo control. Cambió las contraseñas de sus dispositivos, evitaba dejarla sola en casa y, en las conversaciones, se mostraba distante pero vigilante. Elena, sin embargo, también estaba jugando su propio juego. Fingía aceptar sus condiciones, pero en secreto continuaba investigando. Sabía que la clave para entender todo estaba en descubrir quién era Cecilia y qué relación tenía con Andrés. En una de esas noches tensas, mientras Andrés trabajaba en el despacho con la puerta cerrada, Elena se acercó sigilosamente y pegó la oreja a la madera. Podía escuchar fragmentos de una conversación telefónica. No te preocupes, todo saldrá como planeamos. Ella no sospecha nada, decía la voz de Andrés, baja pero cargada de convicción. Elena retrocedió, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Aquella Cecilia no solo era una figura del pasado, sino alguien que aún estaba presente, alguien que tenía un lugar en el misterioso plan que Andrés había tejido. Aunque el miedo estaba presente, Elena sabía que no podía detenerse. Si Andrés creía que ella iba a ceder ante su presión, estaba equivocado. Con cada paso que daba, con cada pista que descubría, el velo que cubría la verdad comenzaba a levantarse. Andrés no era el hombre que ella pensaba conocer. Él había subestimado su fuerza, pero ahora Elena sabía que tenía algo que él nunca podría arrebatarle, su deseo de libertad y de justicia. Elena sabía que estaba enfrentando algo más grande de lo que imaginaba. Cada nueva pista que descubría sobre Andrés y esa misteriosa Cecilia parecía conducirla a un callejón más oscuro. Pero no estaba dispuesta a detenerse. Esa tarde, tras otro enfrentamiento con Andrés que terminó en un tenso silencio, decidió recurrir a una fuente que jamás habría considerado, la madre de Andrés. Una mujer con quien siempre había mantenido una relación distante y fría. Marcó su número con manos temblorosas, sintiendo que el peso de sus decisiones recaía sobre ella. Cuando la voz de la madre de Andrés sonó al otro lado de la línea, firme pero algo sorprendida, Elena fue directa al punto. Necesito hablar contigo. Es importante. Es sobre Andrés y algo que encontré. Hubo un largo silencio antes de que la mujer respondiera. ¿Qué clase de cosas, Elena? Preguntó con cautela, pero su tono dejó entrever que no estaba completamente sorprendida. Elena le habló sobre la carta de Cecilia, las deudas ocultas y los cambios en Andrés. La mujer, tras unos momentos de reflexión, accedió a reunirse con ella en un café, lejos de los oídos de su hijo. El encuentro fue tenso desde el inicio. La madre de Andrés era una mujer elegante y reservada, con una mirada que parecía escudriñar el alma de quien tenía frente a ella. Cuando Elena le habló de Cecilia, la mujer entrecerró los ojos y suspiró profundamente. Siempre supe que esto volvería a perseguirnos, dijo, con una mezcla de resignación y cansancio. Al principio, fue reacia a compartir más detalles, pero cuando vio la desesperación en los ojos de Elena, decidió hablar. Cecilia, según explicó, había sido una figura central en el pasado de Andrés, una expareja con quien había compartido no solo una relación romántica, sino también un escándalo financiero que casi destruyó a la familia. Cecilia fue quien lo arrastró a ese desastre, pero Andrés, él nunca fue inocente. Siempre tuvo un lado oscuro, una ambición que lo cegaba. Yo intenté advertirle, pero nunca escuchó, confesó la madre, con un tono que denotaba tanto pena como enfado. Elena escuchaba cada palabra con el corazón en un puño. Cada frase parecía confirmar lo que ya sospechaba, Andrés no era el hombre que ella creía conocer. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó, con la voz quebrada. La madre de Andrés la miró fijamente, su expresión dura pero comprensiva. Porque nunca quiso que supieras de qué es capaz. Andrés es peligroso, Elena. Si estás aquí es porque ya lo has descubierto. Ten cuidado. Él no perdona ni olvida. La advertencia de la mujer resonó en la mente de Elena mientras regresaba a casa esa noche. Por primera vez, sintió que su temor estaba completamente justificado. Pero también había algo más, una creciente sensación de claridad. Todo comenzaba a encajar. Andrés no solo le había mentido sobre su pasado, había estado construyendo un escenario en el que ella era una pieza clave, una herramienta para un plan que aún no lograba entender del todo. Esa noche, mientras miraba las luces de Navidad desde la ventana, Elena supo que necesitaba mantenerse firme. Si Andrés creía que podía manipularla como lo había hecho con Cecilia, estaba gravemente equivocado.
Ahora tenía aliados, aunque pocos, y una verdad devastadora que la empujaba a seguir adelante. A pesar del miedo, Elena no se sentía sola. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba recuperando algo que Andrés había intentado arrebatarle, su control y su libertad. Elena caminaba por las calles de Madrid con una mezcla de ansiedad y determinación. Los detalles que había aprendido de la madre de Andrés seguían girando en su cabeza, alimentando una mezcla peligrosa de miedo y furia. Sabía que no podía enfrentarse sola a Andrés, no cuando él había demostrado ser tan calculador y manipulador. Necesitaba aliados, personas en quienes pudiera confiar y que la ayudaran a destapar toda la verdad. Y sabía exactamente a quién acudir, Clara, su amiga y abogada, cuya experiencia y lealtad eran invaluables en ese momento. Cuando Elena llegó al despacho de Clara, llevaba consigo no solo los documentos que había encontrado en el despacho de Andrés, sino también su historia, una mezcla de secretos revelados y sospechas por confirmar. Clara la recibió con un abrazo cálido, pero al ver la expresión grave en el rostro de Elena, supo que lo que venía no sería sencillo. «Tienes que ayudarme, Clara. Andrés está tramando algo grande, y no sé si voy a poder detenerlo a tiempo», comenzó Elena, con la voz cargada de emoción. Clara no necesitó más explicaciones. Sabía que su amiga estaba al borde de un abismo. Juntas, pasaron horas revisando los documentos. Clara, con su experiencia legal, no tardó en encontrar lo que parecía ser la pieza clave: transferencias de dinero a cuentas extranjeras, contratos manipulados y un patrón que indicaba un esquema mucho más elaborado de lo que Elena había imaginado. «Esto no es solo un problema matrimonial, Elena. Lo que Andrés está haciendo podría ser ilegal, y si tú estás involucrada, aunque sea indirectamente, también podrías estar en peligro», advirtió Clara, con una seriedad que hizo que Elena sintiera un nudo en el estómago. Pero en lugar de paralizarse, Elena sintió que algo dentro de ella se encendía. «No voy a dejar que me arruine, Clara. Ya me quitó demasiado, pero esto no se lo voy a permitir», dijo, con una determinación que sorprendió incluso a su amiga. Clara asintió, viendo en los ojos de Elena la chispa de alguien que estaba dispuesta a luchar, aunque el costo fuera alto. «Entonces necesitamos un plan. Tenemos que adelantarnos antes de que Andrés descubra que lo sabes todo», concluyó Clara. Mientras Clara investigaba los movimientos recientes de Andrés, Elena decidió comenzar a observarlo con más atención. Cada llamada que él hacía, cada vez que desaparecía durante horas, todo parecía formar parte de un rompecabezas que aún no lograba completar. Una noche, mientras Andrés hablaba por teléfono en el balcón, Elena aprovechó para revisar su computadora portátil. Allí encontró correos que confirmaban parte de lo que Clara había descubierto: Andrés no solo estaba usando su nombre para encubrir sus movimientos, sino que también estaba trabajando con otras personas en un esquema que parecía estar a punto de desmoronarse. Elena sabía que no podía seguir actuando sola. Con Clara como su aliada principal, comenzó a planear los siguientes pasos. «Tenemos que encontrar pruebas más sólidas, algo que no pueda negar. Y sobre todo, tenemos que hacerlo sin que él lo sospeche», le explicó Clara. Aunque el plan era arriesgado, Elena sabía que no tenía otra opción. Cada día que pasaba, Andrés parecía volverse más controlador y desconfiado, como si presintiera que algo estaba ocurriendo a sus espaldas. Una noche, mientras cenaban, Andrés dejó caer una frase que heló a Elena. «He notado que has estado saliendo mucho últimamente». «¿Qué estás planeando?», preguntó, con una sonrisa que no alcanzaba a disimular la amenaza en su tono. Elena, esforzándose por mantener la calma, respondió: «Nada importante. Solo necesito despejarme un poco». Pero por dentro, sabía que el tiempo se estaba agotando. Andrés estaba comenzando a sospechar, y cualquier error podía costarle muy caro. A pesar de la creciente tensión, Elena sentía que cada paso que daba la acercaba más a la verdad y, con ello, a recuperar su libertad. Aunque Andrés intentaba controlarla, ella no estaba dispuesta a ceder. Con Clara a su lado y una fuerza que no sabía que tenía, Elena estaba más determinada que nunca a enfrentarse al hombre que había intentado destruirla. Y esta vez, no pensaba perder. Elena no había dormido en días. Cada nuevo descubrimiento la arrastraba a una realidad más oscura, una que jamás imaginó vivir. Los documentos, los nombres, las transacciones, todo apuntaba a algo mucho más grave de lo que podía soportar. Pero el golpe definitivo llegó una tarde, cuando Clara apareció en su puerta con una expresión grave y un sobre en las manos. «Necesitamos hablar», dijo, y esas palabras se sintieron como un presagio.
Elena la dejó pasar, intentando prepararse para lo que estaba a punto de escuchar. Clara colocó el sobre la mesa y lo abrió con cuidado. Dentro, había fotografías, correos electrónicos impresos y otros documentos que parecían formar una historia paralela a la de Elena. Pero lo que más la impactó fue una imagen, Andrés, sonriente, abrazado a una mujer y dos niños pequeños. Esta es Cecilia, explicó Clara, con un tono que intentaba ser neutral pero que no lograba ocultar su conmoción. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Niños? ¿Él tiene hijos?, preguntó, incapaz de procesar lo que veía. Clara asintió lentamente. Parece que Andrés ha estado manteniendo una doble vida todo este tiempo. Las palabras resonaron como un eco interminable. Elena se levantó de la silla, incapaz de quedarse quieta. Caminaba por la sala con pasos frenéticos, llevándose las manos a la cabeza. Todo lo que había construido con Andrés, cada momento, cada promesa, se desmoronaba como un castillo de arena. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo?, susurraba, pero la respuesta no estaba en el aire. La única certeza era que el hombre al que había amado nunca existió. Andrés era un mentiroso, un manipulador que la había usado para mantener su fachada perfecta mientras llevaba otra vida en las sombras. Cuando la tormenta emocional comenzó a calmarse, Elena sintió que algo más emergía en su interior, una rabia profunda y ardiente. Miró a Clara, que esperaba en silencio, dándole espacio para procesar. ¿Qué más sabes?, preguntó finalmente, con un tono bajo pero cargado de determinación. Clara le explicó que las deudas de Andrés estaban relacionadas con Cecilia y los hijos que había tenido con ella. Al parecer, los problemas financieros que había intentado ocultar no solo ponían en riesgo a Elena, sino también a su otra familia. Está usando tu nombre, Elena, para protegerse y mantener a salvo lo que queda de su doble vida, concluyó Clara. Esa noche, Elena no pudo evitar enfrentarse a Andrés. Cuando él llegó a casa, despreocupado, ella lo esperaba en el comedor con las fotografías en la mesa. Andrés se detuvo en seco al verlas, y por un momento, su expresión fue de pura sorpresa. Pero rápidamente se recompuso. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con un tono frío, aunque sus ojos delataban el inicio de un pánico contenido. Eso no importa, Andrés. Lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué mentiste durante años?, exclamó Elena, con la voz quebrada pero llena de furia. Andrés dio un paso hacia ella, pero Elena se apartó, sosteniendo las fotografías como un escudo. No te atrevas a negarlo. Lo sé todo. Sé de Cecilia, de los niños, de las deudas. ¿Qué más estás ocultando?, insistió. Andrés suspiró, como si estuviera cansado de la situación. Tú no entiendes, Elena. Todo lo que hice fue para protegerte. Tú nunca habrías entendido lo que realmente estaba pasando, respondió con un tono que intentaba ser persuasivo, pero que solo aumentó la rabia de Elena. ¿Protegerme? Me usaste. Me mentiste, me traicionaste. ¿Cómo pudiste?, gritó, incapaz de contener las lágrimas que finalmente comenzaron a caer. Pero Andrés no mostró arrepentimiento. En cambio, su expresión se endureció. Tu error fue confiar ciegamente, Elena. Pensaste que sabías todo de mí, pero no tienes idea de lo que soy capaz, dijo, con una frialdad que la dejó helada. Pero en lugar de sentirse intimidada, esas palabras la llenaron de una fuerza renovada. Andrés podía intentar manipularla, podía intentar asustarla, pero ya no tenía poder sobre ella. Elena se secó las lágrimas y lo miró directamente a los ojos. Tal vez no sabía quién eras, pero ahora lo sé. Y te aseguro que tu error será haberme subestimado, respondió con una firmeza que sorprendió incluso a Andrés. Esa noche, mientras Andrés se encerraba en su despacho, Elena comenzó a trazar un plan. Sabía que no podía quedarse en esa casa mucho más tiempo, pero también sabía que no podía irse sin asegurarse de que Andrés enfrentara las consecuencias de sus actos. No estaba segura de cómo lo lograría, pero una cosa era clara, ya no era la misma mujer que Andrés había manipulado durante años. Ahora era alguien que lucharía por recuperar su vida, sin importar lo que le costara. La víspera de Navidad se acercaba, pero en la casa de Elena, el espíritu festivo parecía una sombra lejana. Las luces del árbol, que solían llenar el hogar de calidez, ahora proyectaban reflejos fríos sobre los rostros tensos de sus habitantes. Andrés había comenzado a sospechar que algo no estaba bien. Sus preguntas eran más directas, su vigilancia, más constante. Pero Elena no se detuvo. Con Clara a su lado,
Había reunido suficientes pruebas para desenmascararlo, y sabía que la mejor manera de hacerlo era frente a toda su familia, en la cena de Nochebuena. ¿Estás segura de esto?, preguntó Clara mientras ambas revisaban los documentos una última vez. No es solo arriesgado, Elena, es peligroso. Si Andrés se siente acorralado, no sabemos cómo podría reaccionar. Elena, sin embargo, estaba decidida. Es la única manera de poner fin a esto. Él siempre se ha salido con la suya porque nadie lo enfrenta. Pero esta vez no será así. No voy a dejar que me destruya en silencio, respondió, con una determinación que no había mostrado antes. Clara asintió, admirando la fuerza que veía en su amiga. Andrés, por su parte, parecía estar tejiendo su propia estrategia. En los días previos a la cena, había comenzado a insinuar que algo grande ocurriría durante la reunión familiar. Esta Navidad será especial, Elena. Quiero que todos vean lo mucho que hemos logrado juntos, dijo una noche, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena fingió seguirle el juego, pero cada palabra suya la convencía más de que el enfrentamiento sería inevitable. Andrés planeaba algo, pero esta vez, ella estaría lista. La cena de Nochebuena llegó con una tensión palpable en el aire. La familia de Andrés se reunió alrededor de la mesa, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Él, como siempre, asumió el papel de anfitrión perfecto, repartiendo copas de vino y contando anécdotas con una facilidad que parecía ensayada. Pero Elena, sentada en un extremo de la mesa, mantenía la mirada fija en él, esperando el momento adecuado. Cuando todos estaban a punto de brindar, ella se levantó, sosteniendo un sobre en sus manos. Antes de continuar, hay algo que necesito decir, comenzó, con una voz que traicionaba la tormenta interna que intentaba controlar. Los murmullos en la mesa se detuvieron de inmediato, y todos los ojos se posaron en ella. Andrés, con una sonrisa tensa, intentó interrumpirla. Elena, cariño, quizás esto puede esperar. Es Navidad. Pero ella lo ignoró. No, Andrés. Ya he esperado demasiado. Y creo que es hora de que todos sepan la verdad, dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a quienes la conocían. Mientras hablaba, Elena sacó los documentos y comenzó a exponer lo que había descubierto, las transferencias de dinero, los contratos fraudulentos, y finalmente, la existencia de Cecilia y los hijos que Andrés había ocultado durante años. Su voz, aunque temblorosa al principio, se fue llenando de fuerza a medida que las piezas del rompecabezas se unían frente a todos. Andrés intentó interrumpirla varias veces, pero ella no se detuvo. Has construido toda tu vida sobre mentiras, Andrés. Pero esta vez, no vas a seguir engañando a nadie más, concluyó, con lágrimas en los ojos pero con la frente en alto. La reacción de Andrés fue tan explosiva como Elena había imaginado. Se levantó bruscamente, golpeando la mesa con un puño cerrado. Esto es una farsa. Nadie va a creerte, Elena, gritó, mientras su familia lo miraba, horrorizada. Pero Clara, que había estado sentada en silencio hasta ese momento, se levantó y sacó una carpeta de su bolso. Ya lo hacen, Andrés. Todo está aquí. Las pruebas son irrefutables, y ahora serán presentadas ante la justicia, dijo, dejando caer la carpeta sobre la mesa con un impacto que pareció resonar en toda la sala. Andrés, acorralado, trató de recuperar el control, pero era demasiado tarde. Su familia comenzó a cuestionarlo, y las grietas en su fachada perfecta finalmente se hicieron visibles para todos. Elena, aunque agotada por la confrontación, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Había enfrentado a Andrés, había expuesto la verdad, y aunque sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, también sabía que lo peor había quedado atrás. Mientras la cena se disolvía en discusiones y murmullos, Elena salió al balcón, buscando un momento de calma. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, recordándole que, a pesar de todo, aún había esperanza. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había recuperado el control de su vida. Y eso era más poderoso que cualquier otra cosa. La noche había alcanzado su clímax. La familia, aún reunida en la sala, no podía ocultar el impacto de lo que acababa de suceder. Las palabras de Elena seguían resonando en el aire como un eco imposible de ignorar, y Andrés, que siempre había sido el centro de atención, ahora parecía un hombre derrotado. Sin embargo, el silencio que dominaba el ambiente no era de paz, sino de tensión. Andrés no era alguien que aceptara una derrota fácilmente, y eso era algo que Elena sabía muy bien.
Andrés se levantó de la mesa con movimientos lentos pero calculados. Su expresión había cambiado, ya no era la del hombre carismático que todos conocían, sino la de alguien acorralado y dispuesto a cualquier cosa para recuperar el control. Todos ustedes creen que saben la verdad, comenzó, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero lo único que han escuchado esta noche son mentiras y manipulaciones. Sus palabras buscaban desestabilizar la firmeza de Elena, pero ella no se dejó intimidar. Las pruebas hablan por sí solas, Andrés. No hay nada que puedas decir para cambiar eso, respondió Elena, con una seguridad que sorprendió incluso a los demás presentes. A su lado, Clara sostenía los documentos como si fueran un escudo impenetrable, lista para intervenir si Andrés intentaba desacreditarla. Sin embargo, Andrés no se dirigió a Clara ni a los demás, sino directamente a Elena. ¿De verdad crees que vas a salir de esto intacta? Todo lo que sabes, todo lo que tienes, te lo di yo. Sin mí, no eres nada, escupió, su voz llena de veneno. Elena sintió que las palabras de Andrés intentaban desgarrarla desde adentro, pero no lo logró. Había pasado demasiado tiempo viviendo bajo su sombra, permitiendo que controlara cada aspecto de su vida. Esa noche, sin embargo, era diferente. Puede que me hayas dado muchas cosas, Andrés, respondió, con una calma que parecía desarmarlo. Pero nunca me diste lo que más necesitaba, respeto, confianza y amor verdadero. Eso lo estoy recuperando ahora, y no puedes hacer nada para detenerme. Los murmullos entre los familiares comenzaron a crecer. Algunos cuestionaban a Andrés, mientras otros miraban a Elena con una mezcla de admiración y empatía. Por primera vez, la imagen perfecta que él había construido durante años se desmoronaba frente a todos. Andrés intentó retomar el control de la conversación, pero sus intentos se encontraron con una muralla de dudas y recriminaciones. ¿Es cierto lo de Cecilia?, preguntó uno de sus hermanos, rompiendo el silencio de la sala. ¿Es cierto lo de las deudas?, añadió otro. Andrés, acorralado, comenzó a retroceder, buscando desesperadamente una salida. Pero antes de que pudiera responder, Clara dio el golpe final. Todo está documentado, Andrés. Las transferencias, los contratos fraudulentos, incluso los correos con Cecilia. No tienes a dónde escapar, dijo, colocando los papeles en la mesa para que todos pudieran verlos. El peso de la evidencia era aplastante, y Andrés lo sabía. Sin embargo, en lugar de admitir su derrota, Andrés recurrió a la intimidación. Esto no ha terminado, Elena. No creas que puedes destruirme tan fácilmente, dijo, con una voz baja pero amenazante. Pero esta vez, Elena no retrocedió. Tienes razón, Andrés. Esto no ha terminado. Pero tampoco voy a detenerme hasta que pagues por todo lo que has hecho, respondió, con una firmeza que dejó a todos en silencio. Cuando Andrés finalmente abandonó la sala, la tensión comenzó a disiparse lentamente. Los familiares se acercaron a Elena, algunos para consolarla, otros para pedir disculpas por no haber visto antes lo que estaba sucediendo. Pero ella no buscaba consuelo ni disculpas. Lo único que quería era recuperar la paz que Andrés le había arrebatado durante tantos años. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, Elena sintió una mezcla de emociones, dolor, liberación, pero sobre todo, esperanza. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que había dado el primer paso para recuperar su vida. Y eso, para ella, era el mayor regalo de Navidad. La mañana de Navidad llegó con un aire de calma que contrastaba drásticamente con la tensión que había reinado en la casa la noche anterior. Los rayos del sol invernal iluminaban la sala de estar de Elena, donde aún se veía el árbol decorado con esmero. Las luces intermitentes parecían parpadear al ritmo de un nuevo comienzo, aunque el vacío en el ambiente era evidente. Andrés había salido temprano, dejando tras de sí una atmósfera cargada de silencio y el eco de sus amenazas. A pesar de todo, Elena no sintió miedo. En su interior, una pequeña chispa de alivio comenzaba a encenderse. Por primera vez en mucho tiempo, la perspectiva de un futuro diferente se asomaba, aunque no supiera exactamente cómo sería. De pie junto a la ventana, con una taza de té caliente en las manos, Elena observaba la ciudad. Las calles cubiertas de nieve estaban tranquilas, los primeros sonidos del día eran suaves y distantes. Cerró los ojos un momento, permitiéndose recordar la noche anterior. Había sido devastadora, pero también transformadora. Cada palabra, cada prueba expuesta frente a la familia, había sido como romper las cadenas que Andrés había colocado sobre su vida. El camino que tenía por delante era incierto,
pero había algo de lo que estaba segura: nunca más permitiría que alguien tomara el control de su destino. Al mediodía, Clara llegó como lo había prometido. Llevaba café en una mano y un cuaderno en la otra, lista para organizar los siguientes pasos. Su presencia era como un ancla para Elena, quien se sentía al borde de un abismo emocional. «Hoy comienza tu verdadero trabajo, Elena», dijo Clara, tomando asiento frente a ella en la mesa del comedor. Exponerlo fue solo el primer paso. Ahora debemos asegurarnos de que las consecuencias lleguen hasta el final. Las palabras de Clara eran firmes, pero su tono estaba cargado de empatía. Sabía lo que su amiga había sufrido y estaba allí para guiarla en el proceso, paso a paso. Ambas pasaron horas revisando documentos y elaborando estrategias. Clara, con su experiencia legal, detalló cada movimiento necesario para proteger a Elena de las posibles represalias de Andrés. «Lo primero es asegurarte de que no tenga acceso a tus cuentas ni a ninguna propiedad conjunta», explicó, marcando puntos en su cuaderno. Elena sentía en silencio, tomando notas y asimilando cada consejo. Aunque la rabia hacia Andrés seguía presente, también sentía algo más, una extraña sensación de poder. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propia vida. Esa tarde, después de que Clara se marchara, Elena decidió tomarse un momento para ella misma. Se sentó frente al árbol de Navidad, observando cada detalle de las decoraciones. Cada adorno parecía ser un símbolo de lo que había sido su vida, frágil, brillante en apariencia, pero lleno de grietas debajo de la superficie. Pensó en todo lo que Andrés le había hecho pasar, las mentiras, las manipulaciones, la traición. Pero en lugar de sentirse derrotada, una fuerza desconocida comenzó a surgir dentro de ella. Había sobrevivido, y eso era lo que realmente importaba. Con ese pensamiento en mente, Elena decidió actuar. Fue al banco para asegurarse de que Andrés no pudiera tocar sus finanzas. Allí, recibió una mirada de comprensión por parte del gerente, quien conocía de cerca la complejidad de los trámites de separación. «Esto puede llevar tiempo, pero cada paso que tomes te acercará a proteger lo que es tuyo», le dijo. Mientras firmaba los formularios, Elena sintió que con cada trazo del bolígrafo recuperaba una parte de sí misma. Ya no era una víctima pasiva, estaba tomando medidas para reconstruir su vida. Esa noche, de regreso en casa, se permitió un momento de introspección. Sacó un cuaderno en blanco y escribió en la primera página: «Mis sueños». Era un ejercicio que Clara le había sugerido, algo simple pero poderoso. Con cada línea que llenaba, sentía que estaba plantando las semillas de una nueva vida. Volver a trabajar en diseño gráfico, escribió primero. Luego, añadió, viajar sola a Italia. Y después, tomar clases de baile, aunque me dé vergüenza. Cada sueño escrito era como una declaración de independencia, un recordatorio de que su vida ahora le pertenecía solo a ella. Sin embargo, Andrés no se quedaría en silencio. Durante los días siguientes, intentó intimidarla con mensajes amenazantes y llamadas que Clara le había pedido que no respondiera. «Él sabe que estás recuperando el control, Elena. Por eso está haciendo esto. Pero cada amenaza es una señal de que estás ganando», le dijo Clara cuando le mostró los mensajes. Y tenía razón. Aunque las palabras de Andrés todavía la inquietaban, también eran una confirmación de que él estaba perdiendo el poder que una vez tuvo sobre ella. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Elena tuvo que enfrentarse a momentos de duda, noches de insomnio y recuerdos dolorosos que la asaltaban cuando menos lo esperaba. Pero cada pequeño paso que daba la acercaba más a su libertad. Recuperó viejas amistades que había dejado de lado por la relación con Andrés, comenzó a asistir a terapia para sanar sus heridas emocionales y, poco a poco, encontró maneras de redescubrir quién era fuera de la sombra de su matrimonio. Finalmente, un día, mientras caminaba por las calles nevadas de su barrio, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. No era una paz completa ni permanente, pero era suficiente para recordarle que estaba avanzando. Miró las luces navideñas que aún adornaban las calles y, por primera vez, no sintió melancolía. En cambio, sintió esperanza. No sabía exactamente lo que el futuro le deparaba, pero estaba lista para enfrentarlo, con la certeza de que nunca más permitiría que nadie definiera su vida. Esta vez, Elena era libre, y eso era más poderoso que cualquier otra cosa. La vida a veces nos sorprende con giros inesperados, y estas historias nos enseñan mucho sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. Si lo que pasó con esa carta te dejó pensando, hay otro tema que puede abrirte los ojos aún más.
¿Qué pasa cuando las decisiones difíciles cambian el rumbo de nuestras vidas? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde hablamos de cómo mi marido pidió el divorcio en Navidad y, una semana después, todo dio un giro inesperado. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.